Bienvenidos a una entrevista más en nuestro plato de televisión y en este Departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Moguer. Vamos a dedicar nuestros próximos minutos para hablar de literatura, de un nuevo libro que se ha presentado este pasado mes de noviembre de un moguereño que ya ha estado aquí en este plato de televisión para presentarnos otro de esos grandes proyectos. Él es ingeniero de telecomunicaciones, pero también, bueno, pues tiene el gusto de escribir y además le gusta la música rock. Estamos hablando de Peter Red White, que está con nosotros de nuevo aquí en el plato de televisión. Gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Bueno, Peter, tenemos en las manos el último libro que ha escrito él, pero también un gran rockero estadounidense como es Elliot Murphy. Sí. Este libro se llama Dorothy, el descubrimiento de América, y va a ser, bueno, pues el motivo por el cual vamos a hablar hoy en esta entrevista con Peter Red White, un moguereño que es ingeniero de telecomunicaciones y que junto a este mítico rockero, sí, Elliot Murphy, presentaban su nuevo proyecto literario el pasado mes de noviembre, titulado Dorothy y el descubrimiento de América. Como sabemos, Moguer también está dentro de esos lugares colombinos y participó activamente en esta gesta. ¿Qué tienen en común? Yo me pregunto primeramente, Peter, ¿qué tienen en común un ingeniero de telecomunicaciones y un rockero de la talla de Elliot Murphy? Cuéntanos. Pues la verdad es que es buena pregunta, ¿no? Porque de entrada... De entrada nos choca, ¿no? Sí, a mí también, pero bueno, que nos conocimos de alguna manera, es una historia un poco larga y la verdad es que Elliot es un tipo, yo creo, con un sentido del humor parecido al mío, encajamos muy bien. Y a pesar de las diferencias de, pues eso, de procedencia, él viene de una familia millonaria del Nueva York, ha sido rockero, pues eso, se ha codeado con Lou Reed, Bruce Springsteen, toda esta gente, ¿no? Pues la verdad es que es un tipo muy accesible y hemos congeniado muy bien y hemos salvado un poco las distancias generacionales, ¿no? También él tiene ahora mismo más de 70 años y la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante. Experiencia muy interesante que les ha llevado a escribir, bueno, pues este libro, podríamos decir, bueno, pues a dos manos. Sí. A Elliot Murphy se le compara muchas veces con Bruce Springsteen. ¿Por qué? Cuéntame, ¿qué tiene de especial y cómo llegas a Elliot Murphy? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta el rock? Sí, la verdad es que, bueno, que lo de Elliot Murphy con Bruce Springsteen, un poco la historia es que en el Nueva York de los 70, en aquella escena musical, que estaba Patti Smith o esta gente, ¿no? Pues andaban a la busca de un nuevo Bob Dylan, como si Bob Dylan ya estuviese acabado y aún sigue dando la lata, ¿no? Entonces, entre estos nuevos Dylan pues destacaba Bruce Springsteen de un modo que también se parece a Bob Dylan o puede ser comparado en un sentido de su música, y Elliot Murphy era otro de estos nuevos Dylan, ¿no? Quizá en principio más famoso que Bruce Springsteen, ¿no? Y un poco con el triunfo de Springsteen, todo un grupo de músicos parecidos o de similares características pues cayeron un poco en el olvido, ¿no? Y entre ellos está Elliot Murphy, cuyos primeros discos casi pues se lanzaron con grandes discográficas, con gran aparato de publicidad, etcétera, ¿no? Y muy alabados por la crítica también, ¿no? Entonces, pues Elliot Murphy tuvo un ascenso y caída en los 80 y luego más tarde pues se recuperó y en vez de dejar el negocio como otros músicos similares o caer en las drogas o hundirse del todo por las drogas, el alcohol, etcétera, pues él se rehizo, se fue a vivir a París, se casó y sigue girando por Europa y América y sigue siendo un músico de culto actualmente, ¿no? Vamos a tener también el placer en esta entrevista de poder contar con bueno, pues una intervención que vamos a tener sí, de él, de Elliot Murphy, que sin duda, bueno, pues también hará las delicias para que nos entre ganas de leer este libro que se llama Dorothy, el descubrimiento de América. Me gustaría seguir ahondando en tu personalidad, Peter. Decíamos al principio que eres ingeniero de telecomunicaciones. Como veo, escribes, también te gusta la música, por eso llegas a conocer, bueno, pues a Elliot, sí. todas estas cosas a la vez y seguramente que muchas más que no tengo aquí, pero ¿cómo es Peter Red White? ¿Con cuál de esas cosas o con cuál de esas cosas que no conocemos te quedas?
Bueno, pues sobre todo yo creo que pues seguir siendo una persona sencilla, ¿no? Amigo de la gente de siempre y un poco pues eso, pues mantenerse un poco como ha sido siempre, a pesar de que la vida a cada uno le lleva por un sitio, ¿no? Pero en el fondo pues me sigue gustando mucho volver a Moguer y estar con los amigos de siempre. O bueno, cuando estoy en Madrid pues también tengo amigos de hace mucho tiempo, ¿no? O volver a casa con mis padres, etcétera, ¿no? ¿Trabajas? ¿Esto es lo que te da de comer o trabajas en lo No, que has estudiado? trabajo como ingeniero en Madrid, sí. Ah, bien. O sea que esto es un poco... Esto es un poco, bueno, pues un poco darle más rienda suelta a la creatividad, ¿no? Sí, un poco más que una afición, pero es muy difícil vivir de la escritura y más actualmente, o sea que no... Bueno, vamos a ver en qué podemos, cómo podemos viajar a través de este libro, Dorothy, el descubrimiento de América. ¿De qué va la historia? Cuéntame. Pues la verdad es que es bastante difícil de describir, ¿no? Porque al principio nos encontramos a Luis Torres, que es un profesor moguereño que trabaja en Oxford, un profesor de física cuántica, que está escribiendo en el cuarto de pintar de su padre en Moguer, ¿no? Entonces es un profesor de mediana edad que lo han despedido bueno, le han dado una baja temporal en Oxford por sus extrañas teorías que, según él, pues permiten viajar a la época de Cristóbal Colón, ¿no? En el tiempo. Entonces, pues mientras tanto está intentando escribir una novela sobre Cristóbal Colón en Moguer y aparece en el estudio de su padre la misteriosa Dorothy, que es una millennial, una joven de 20 y pico años, 25, 26, totalmente tatuada y que bueno, pues tienen un encuentro en ese cuarto de pintar, un misterioso encuentro. Y también se abre un poco la cuestión de quién demonios es Dorothy y qué hace allí, ¿no? Porque parece tener una relación con el padre, no se sabe muy bien cuál, que no se sabe quiénes son sus padres, de dónde viene. Y eso es un poco una de las cuestiones del libro que se irá resolviendo, ¿no? Entonces, luego pues Dorothy desaparece de la casa de Moguer y Luis pues se queda prendado y lo que quiere es encontrar a Dorothy, lo cual que le llevará a viajar a Madrid y conocer a Eliot Murphy, porque Dorothy, bueno, pues ha tenido una relación con Eliot Murphy, con el Eliot Murphy de ficción. Y entonces pues pues Eliot, pues pues a Luis, al profesor, se le ocurre contactar a Eliot Murphy para intentar averiguar más sobre Dorothy, la casualidad de que Eliot está en Madrid, entonces... Y así vamos a ir, bueno, pues viendo... Sí. Cómo se van entrecruzando estas vidas entre un moguereño, entre una chica, sí. entre el propio Eliot Murphy. Sí, bueno, el Eliot Murphy de ficción que bueno, que es un poco parecido al de verdad, pero alguna diferencia hay, ¿no? Bueno, él está encantado de codearse con Dorothy, pero a su mujer, que no sé si le hará mucha gracia, ¿no? Ahora luego veremos cuál es cada una de la parte de la historia que aporta tanto Eliot como tú, pero he leído, bueno, pues que en ese proceso creativo, todo esto que me estás contando de lo que va esta historia surge por una pintura de tu padre. Sí. Creo que es esta, ¿no? La que aparece en portada. No. ¿No es exactamente? No exactamente. La portada es una reconstrucción de la editorial un poco a partir de lo que va el libro y de todo eso, pero... Pues debería haberte traído el cuadro, ¿eh? Sí, pero como surge exactamente es cuando empezó el confinamiento. A mí me pilló en Moguer, estaba de visita cuando se decretó el confinamiento total y estaba en el cuarto de pintar de mi padre y le tenía que escribir a Eliot por otro tema y le mandé una foto de los cuadros de mi padre y le puse, pues te escribo desde el cuarto de pintar de mi padre. Y como era aquella época un poco de incertidumbre, no sabíamos muy bien qué hacer, que andábamos todos aburridos en casa, pues Eliot empezó este relato y dijo continúa, y yo pensé que ahí se quedaba una broma y dije vale, y continué escribiendo la historia, pero no sé, un folio como mucho entre los dos, y yo pensé que la cosa se quedaba ahí, pero seguimos escribiendo hasta tener un volumen bastante considerable, intercambiando fragmentos con muchas llamadas de Zoom, llamadas telefónicas, emails, y la verdad es que al final pues la historia fue avanzando y misteriosamente, porque todo esto en inglés porque Eliot no habla español, entonces
Lo curioso es que tenemos dos versiones paralelas, porque a la vez que lo íbamos escribiendo en inglés, yo lo iba traduciendo al español, y la traducción española es la que ha salido como original, ¿no? Como libro original. Bien, si digo que es una pintura de su padre, aquí en Moguer lo conocemos, es un profesor ya jubilado del Instituto Juan Ramón Jiménez, Paco Sánchez, que sabemos que también bueno, pues es aficionado a la pintura, y surge todo este relato de ese cuadro, de además de ese momento tan difícil para muchos como fue el confinamiento. Sí. Sus padres seguramente estarían encantados de que te hubiese cogido aquí en Moguer para tenerte durante este tiempo. Y bueno, este es el libro que de aquello ha surgido. Eliot vive en París, tú vives en Madrid. Sí. Todo esto, bueno, ¿en algún momento os habéis visto cara a cara para al final tener esto? En el proceso creativo no, pero antes y después sí, porque él visita mucho Madrid con sus conciertos y también nos hemos visto en Asturias, creo, y en algún otro sitio. Él sí que visita España frecuentemente y de que tenemos relación sí que nos vemos siempre o vamos a cenar o tal, ¿sabes? O sea que sí. Esto se presentaba el pasado mes de noviembre. Supongo que estás haciendo una promoción, sobre todo en España, del libro. ¿Cómo va la cosa? Bien, aunque de momento no tengo datos porque no he hablado con la editorial de cifras, pero bueno, de momento el feedback que tengo de los lectores y tal es muy positivo y veremos si siguen saliendo artículos de prensa y hacemos más presentaciones, etcétera, ¿no? La editorial es Berenice. Sí. ¿Y qué proyectos de futuros? Si esto acaba prácticamente de salir, ¿hay otros proyectos de futuro, Peter? Pues actualmente lo que quiero, bueno, cuando publicas un libro te quedas un poco cuando haces un examen, ¿no? Un poco desfondado, ¿no? Entonces como que sueltas todo y te quedas un poco, pues quiero seguir leyendo sobre todo. Estoy aprovechando para leer mucho más libros que siempre me habría gustado leer y que no había leído. Así que por ahora estamos parados, en el tema creativo parados, ¿no? Sí, intentando acumular vivencias y lecturas para seguir sin presión, pero bueno, con ello en mente, pues hacer algo nuevo. Bueno, la historia rocambolesca que nos cuentas, nos gustaría, bueno, pues para convencer a los que nos están viendo, que nos están escuchando, ¿qué puede aportar este título, Dorothy y el descubrimiento de América, este relato? ¿Qué le puede aportar para que los que nos ven o que nos escuchan, bueno, pues tengan ganas de leerlo, Peter? Bueno, pues si son de Moguer, un atractivo es que gran parte de la historia transcurre en Moguer, no solo el principio, sino también el final y otras partes de la historia. También me documenté mucho en el archivo histórico, estuve hablando con Diego Ropero un día para tener una fuente de primera mano de eso de Colón, el descubrimiento de América, etc. Tiene parte de novela histórica, tiene diálogos muy atractivos. Yo creo que es muy divertida, ¿no? Porque tanto ellos como yo compartimos un sentido del humor un poco peculiar, pero yo creo que es divertida la novela. A la vez, pues también es compleja en el sentido de que, bueno, pues se mezcla un poco física cuántica con viajes en el tiempo, con tal. Tenemos también, además de Dorothy, a otro personaje femenino muy atractivo, que es la becaria de Louise en Oxford, que es esa actriz porno retirada con un coeficiente intelectual de 160. O sea que tenemos de todo, ¿no? Y además, claro, un montón de referencias musicales, literarias, etcétera. Y también otro tema curioso son las notas al pie, que hay muchas notas al pie en el libro, casi 100, y son siempre como un comentario de los autores, no del narrador ni del personaje Eliot, pero de los autores, y que siempre aportan un punto divertido, ¿no? Como un chistecito, un comentario, ¿no? Pues bien, bien, bien. ¿Dónde podemos conseguir esta novela? ¿Dónde podemos comprarla? Pues en Moguer, por supuesto, en la taberna del libro, y también en plataformas, pues eso, Amazon, Fnac, etcétera, y en cualquier librería pues estará disponible físicamente o se podrá encargar sin problema. Berenice sí que tiene muy buena distribución y llega a todos sitios. Pues aquí la tienen, es el último relato de Peter Redwhite junto a Eliot. Vamos a volver a recordarles en la
de Editorial Berenice, Dorothy y el descubrimiento de América. Dice la hondura del trabajo de Eliot, escribir al nivel al que lo ha hecho estos años es un éxito asombroso. Es de Bruce Springsteen, ¿no? Sí, que son buenos amigos y bueno, pues tienen una relación muy estrecha también. Pues estupendo. Muchísimas gracias por haber Un estado placer, con como nosotros, siempre. Peter. Y nada, lo dicho, cómprense el libro. Eso es. Gracias. Gracias. Hello, Moguer. This is Elliot Murphy, and I'm here to talk to you about our new novel, Dorothy and the Discovery of America, that I co-wrote with the wonderful Peter Redwhite, to tell you about our relationship, how we began working together, and where we're at now. I met Peter some years ago. He came to one of my shows, and we hit it off. There was a chemistry. And he told me he was writing short stories, and I wanted to read them. And he was kind enough to translate his short stories into English, send them to me. And I loved them. They reminded me of Raymond Carver, a very famous minimalist short story writer in America. And then we began to stay in touch, and I had a book of short stories called Paris Stories, and Peter helped me get that published in Spain and also translated. And then I had another book called The Last Rock Star. That was my memoir, just a story from America, along with a novel called Tramps, some poetry, and Peter was very involved with that project. He's so good to his English is better than mine. Anyway, then COVID hit. And here we were, stuck in our apartments. We couldn't move, stuck in our homes. But Peter had a blog, and he asked me if I'd like to contribute to his blog. And I said, well, why don't we try and write something together? And he said, like what? I said, well, let's try and write a novel. Why not? I'll do a paragraph, you do a paragraph, or I do a chapter, you do a chapter. And that's what we did. And eventually it grew and grew, and we saw we were onto something that was important to us. And Peter's publisher, Almuzara, got interested in the project and encouraged us to keep writing, which is what we did. We finished the novel. Took a lot of time, a lot of research, but we had a lot of time during COVID. And it has just been published. And I'm thrilled about all of that. Nothing is greater than to witness something that was just an idea, and then it becomes real. And that's a wonderful thing. So I hope to come down there to Moguer someday and play for you. But in the meantime, I thought I'd play a song tonight, or today. And this is a song that Peter asked me to sing, so his wish is my command. This is called Diamonds by the Yard. As I lay down with my lady, the sound of the night keeps me warm. I'm living a city life, calm maybe. And tonight there's no reason to be strong. Romantic poets guard the darkness. Oh, I say, my, all at such an early age. An old man sheds a tear, opens a little golden locket. Thought his little girl was lost in an Indian raid. Somewhere in these night lights lies the answer. And you can get diamonds by the yard.
porcelain dancers, old man playing blues guitar. Midnight, I surrender. I live beneath your ancient spell. You've been my lover since I can't remember. Save my life, the stories you tell. So this is Elliot Murphy in Paris, saying adios, everyone down in Moguer. I hope to see you soon, because somewhere in these nightlights lies the answer. And I hope you enjoy Dorothy and the Discovery of America.